Hoy nos adentramos en una de las historias más conmovedoras y radicalmente transformadoras de la fe católica. Nos sumergiremos en una época de oscuridad y sufrimiento inimaginable, para encontrar a un hombre cuya vida fue un faro de compasión y amor incondicional. Hoy vamos a sumergirnos en El apóstol de los esclavos. Descubre la verdadera historia de San Pedro Claver. Preparémonos para conocer a un jesuita cuya simple presencia en el puerto de Cartagena de Indias, en pleno auge del comercio de esclavos, cambió la perspectiva de miles de almas y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su historia no es solo un relato del pasado, es una llamada a la acción para el presente, un recordatorio de que la dignidad humana es inalienable y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje que te prometo, no te dejará indiferente. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejarnos un comentario con tus reflexiones y a compartir este vídeo para que más personas conozcan la vida de este gigante de la caridad. El milagro de una llamada en Verdú. Para entender la magnitud del apóstol de los esclavos, debemos viajar en el tiempo hasta el año 1580, a un pequeño y apacible pueblo de Cataluña llamado Verdú. Allí, entre los campos de cereal meciéndose bajo el sol mediterráneo y el murmullo de las conversaciones en la plaza del mercado, nació Pedro Claver. Su familia, aunque humilde, era rica en fe y valores cristianos. Desde niño, Pedro se distinguió por su piedad, su seriedad y una profunda inclinación a la oración. No era el niño más bullicioso, sino el que se quedaba pensativo, observando la inmensidad del cielo o el trabajo paciente del labrador, buscando quizás un sentido más allá de lo cotidiano. Sus padres, movidos por su inteligencia y su espíritu, lo enviaron a estudiar a la Universidad de Barcelona, donde se sumergió en los libros, desentrañando los misterios de la filosofía y la teología. Pero el alma de Pedro anhelaba algo más que el saber académico, buscaba una verdad que resonara en lo más profundo de su ser. Fue en Tarragona donde su camino se cruzó con el de la Compañía de Jesús, los jesuitas, una orden que lo atrajo por su dinamismo, su compromiso con la educación y sobre todo, por su ardiente celo misionero. La promesa de llevar la palabra de Dios a los rincones más lejanos del mundo encendió una chispa en su corazón. Pero hubo un encuentro que marcaría un antes y un después en su vocación. En el colegio jesuita de Montesión, en Palma de Mallorca, el joven Pedro conoció a un hombre singular, San Alfonso Rodríguez, el hermano portero. Alfonso, un hombre sencillo pero de profunda vida mística, era conocido por sus éxtasis y su capacidad de discernimiento espiritual. Se cuenta que Alfonso, mirando a Pedro con unos ojos que parecían verle el alma, le dijo en una ocasión, con voz pausada pero firme: «Pedro, Dios te llama a un servicio mayor. Tu destino está en las Indias occidentales, sirviendo a los más abandonados, a aquellos que nadie más quiere ver». Estas palabras calaron hondo en el corazón de Pedro. ¿Las Indias? ¿Servir a los abandonados? La idea era a la vez aterradora y fascinante. Podía sentir el calor del sol tropical, el olor a salitre del mar lejano, el eco de voces desconocidas. Se imaginó en tierras remotas, lejos de la seguridad de su Cataluña natal. Pero sabía que esa voz no era solo la de Alfonso, era la voz de Dios hablándole a través de un santo. La decisión no fue fácil. Había miedo, la incertidumbre natural ante lo desconocido, pero también una emoción incontenible, una certeza que le llenaba de paz. Pedro Claver decidió unirse a la Compañía de Jesús, dando así el primer paso de un viaje que lo llevaría a convertirse en el esclavo de los esclavos. El camposanto de Verdú, los olivos, el campanario de la iglesia que repicaba cada tarde, todo quedaría atrás, pero los valores sembrados en él serían su brújula en un mundo que aún no podía imaginar. El largo viaje hacia el infierno y la luz. Los años que siguieron a su entrada en la Compañía de Jesús fueron de intensa formación. En Mallorca, bajo la guía espiritual de San Alfonso Rodríguez, Pedro profundizó en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, aprendiendo a discernir la voluntad de Dios en su vida. La espiritualidad ignaciana, con su énfasis en el magis, el más, el ir siempre más allá en el servicio a Dios, y en encontrar a Dios en todas las cosas, modeló su alma. Cada día, la llamada a las misiones americanas resonaba con más fuerza en su interior, como una melodía que no podía ignorar. En 1610, el joven Pedro Claver, con 30 años, emprendió el largo y peligroso viaje transatlántico. Imaginen la escena: un barco de madera, pequeño y frágil ante la inmensidad del Atlántico. El olor a brea, a maderas húmedas, el salitre pegándose a la piel. Días y noches de balanceo constante, de cielos estrellados que se fundían con el horizonte, y tormentas que ponían a prueba la fe y la resistencia de los marineros y pasajeros.
Sentía el mareo, la incertidumbre de no saber qué le depararía el destino, pero también una esperanza ardiente, una fe inquebrantable en la promesa de Dios. Miraba las olas, pensando las almas que esperaban al otro lado del océano, almas que aún no conocía pero que ya amaba con todo su corazón. Después de semanas de travesía, la silueta de Cartagena de Indias emergió en el horizonte. Pero lo que encontró allí no fue el paraíso idílico que quizás había soñado. El aire era pesado, húmedo, impregnado de un calor sofocante y un sinfín de olores nuevos y extraños, especias, frutas exóticas, pero también un hedor que no podía identificar, un tufo a enfermedad y desesperación que flotaba en el ambiente. El puerto era un hervidero de actividad, de voces en castellano, criollo y lenguas africanas desconocidas. Marineros, mercaderes, soldados, esclavos. Pedro Claver desembarcó en lo que en ese momento era el principal puerto negrero de América. La realidad lo golpeó como una ola fría y brutal. Los primeros encuentros con los esclavos, recién bajados de los barcos, fueron un shock para su alma sensible. Hombres, mujeres y niños, encadenados, con los cuerpos llagados, los ojos llenos de terror y resignación, el espíritu quebrantado. Era un espectáculo dantesco, el infierno en la tierra, una brutalidad que contrastaba crudamente con los ideales de amor y dignidad que la fe le había inculcado. ¿Es esto lo que Dios me ha llamado a ver?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. La visión de tanto sufrimiento lo conmovió hasta lo más profundo. En ese momento, en medio del ruido y la miseria, Pedro Claver supo que su destino no era solo predicar, sino vivir y morir por estas almas. La luz de su fe se encontró con la oscuridad de la inhumanidad, y en esa encrucijada, su verdadera misión comenzó a gestarse: la puerta del infierno, Cartagena y el comercio de esclavos. Para comprender la misión de San Pedro Claver, es esencial contextualizar la Cartagena del siglo XVII. No era solo una ciudad colonial vibrante y estratégicamente importante, era la puerta de entrada principal para el comercio de esclavos africanos en la América española. Imaginen el horror. Cada año, miles de almas eran arrancadas de sus hogares, de sus familias, de sus culturas, y forzadas a soportar una travesía inimaginable en los llamados ataúdes flotantes. Estos barcos negreros, repletos hasta el hacinamiento, eran verdaderas cámaras de tortura. El hedor a sudor, a enfermedad, a excrementos, a miedo, era insoportable. Las enfermedades como la disentería, el escorbuto y la viruela hacían estragos, cobrándose la vida de una tercera parte de los cautivos antes de llegar a su destino. Los gritos, los lamentos, los silencios cargados de desesperación, eran la banda sonora de la muerte. Cuando estos barcos atracaban en el puerto de Cartagena, la escena era dantesca. Cuerpos demacrados, piel cubierta de llagas, ojos vacíos o llenos de un terror mudo. Eran bajados a la fuerza, muchos apenas podían caminar. La inhumanidad del sistema del asiento de negros, el monopolio de la trata esclavista, los reducía a meras mercancías, objetos sin alma, sin nombre, sin dignidad. Se les marcaba con hierros candentes, se les subastaba como ganado, y se les destinaba a trabajos extenuantes en las minas, las plantaciones de caña o en el servicio doméstico, donde su vida no valía nada. En este escenario de barbarie, Pedro Claver llegó a Cartagena y, tras completar sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1616. Su corazón se encogió ante el panorama. Él no podía quedarse de brazos cruzados, rezando la seguridad del convento mientras el infierno se desataba a unos pocos metros. Se dio cuenta de que su llamado de servir a los abandonados, de los que le había hablado San Alfonso Rodríguez, no era una metáfora, sino una cruda y dolorosa realidad. Estos esclavos eran los más abandonados de los abandonados, despojados de todo, incluso de su propia humanidad. Un día, arrodillado frente al altar, con el rostro surcado por las lágrimas y el alma conmovida hasta lo más profundo, hizo un voto. Un voto que cambiaría su vida y la de miles de personas. Pedro Claver, esclavo de los esclavos para siempre. No era una promesa retórica, sino un compromiso existencial. Se entregaba completamente, sin reservas, a aquellos que no tenían a nadie. A partir de ese momento, su vida ya no le pertenecería. Sería un faro de luz en la oscuridad, un bálsamo en la herida abierta de la esclavitud, un eco de la voz de Dios en un mundo que había olvidado la compasión. El voto sagrado y el apóstol del muelle. El voto de Pedro Claver no fue una declaración vacía, fue el motor de una vida de acción radical. Su compromiso era tal que, apenas se divisaba la vela de un barco negrero en el horizonte de Cartagena, Pedro Claver ya estaba preparándose. No esperaba a que los esclavos fueran desembarcados y vendidos. Él iba a su encuentro en el mismo barco,
en cuanto atracaba. Era una visión insólita. Un sacerdote blanco, con sus vestiduras jesuitas, subiendo a esos ataúdes flotantes de hedor nauseabundo, donde los guardias y los capitanes se encogían ante la miseria. Llevaba consigo una carga preciosa: agua fresca, pan, frutas, medicinas, tabaco para aliviar las ansias, y lienzos limpios. Pero lo más importante que llevaba era su presencia. Entraba en las bodegas oscuras y malolientes, entre los cuerpos apiñados y moribundos. El calor era sofocante, el aire irrespirable, pero Pedro Claver no retrocedía. Se movía entre ellos, limpiando heridas, alimentando a los que no podían comer por sí mismos, dando de beber con ternura. A muchos los encontraba al borde de la muerte, y era su primer y a menudo último contacto con la compasión humana. El desafío de la comunicación era inmenso. Los esclavos venían de diferentes tribus y regiones de África, hablaban cientos de lenguas. Pero Pedro, con una determinación admirable, aprendió algunas de las lenguas más comunes, como el Angola, el Congo y el Mina. Cuando esto no era posible, utilizaba intérpretes, a menudo esclavos que ya llevaban tiempo en Cartagena y que le ayudaban en su misión. «¿Cómo te llamas, hermano?», preguntaría, su voz suave contrastando con los gritos de los negreros. «¿De dónde vienes? ¿Estás herido?». Miraba a cada uno a los ojos, reconociendo su dignidad, su alma, su humanidad, algo que les había sido negado cruelmente. Utilizaba dibujos y gestos para explicar los rudimentos de la fe cristiana: la cruz, la figura de Jesús, María, el concepto de un Dios amoroso. Bautizaba a los moribundos, no como una imposición, sino como un ofrecimiento de esperanza, un gesto de amor que les abría las puertas del cielo en medio de su infierno terrenal. Era como un oasis en el desierto, un susurro de vida en el silencio de la desesperación. Su presencia no era solo física, era espiritual. Llevaba el consuelo de Dios a los más necesitados, recordándoles que eran hijos de un Creador que los amaba infinitamente, a pesar de la crueldad de los hombres. Recuerdo una historia que se cuenta: una madre joven, con su bebé en brazos, ambos moribundos. Pedro se acercó, les limpió el rostro, les dio agua. La madre, con los ojos casi cerrados, apenas podía respirar. «Hija», le dijo Pedro en su lengua, con la ayuda de un intérprete, «Dios te espera. No tengas miedo». Y bautizó al bebé, y luego a la madre. Un momento de paz, de gracia, en medio de la brutalidad. El olor del muelle, con su mezcla de salitre, sudor, enfermedad y muerte, se mezclaba con el sutil aroma del incienso que Pedro llevaba, una ofrenda a la dignidad humana. En cada esclavo, Pedro Claver veía a Cristo, sufriente y desamparado. Y por ellos, él se convirtió en el esclavo de los esclavos. Entre los olvidados, la catequesis y la consolidación de la fe. La labor de San Pedro Claver no terminaba en el muelle. Una vez que los esclavos eran vendidos y dispersados por las haciendas, las minas o los ingenios de azúcar, su ministerio continuaba. La catequesis era un pilar fundamental de su misión. Sabía que ofrecer consuelo físico era crucial, pero que la esperanza verdadera, la que trascendía el sufrimiento terrenal, venía de la fe. Y así, se embarcaba en largos y agotadores viajes por los caminos polvorientos y bajo el sol abrasador, visitando cada rincón donde hubiera un esclavo. Imaginemos a Pedro Claver, bajo el sol implacable del Caribe, adentrándose en las plantaciones, donde el aire era espeso con el olor a caña quemada y el sudor de la labor forzada. Allí, reunía pequeños grupos de esclavos al final de sus jornadas agotadoras. No tenían fuerza para estudiar textos complicados ni tiempo para largas ceremonias. Pedro adaptó su método, utilizaba imágenes sencillas, crucifijos, rosarios, medallas. Con su voz suave pero llena de convicción, explicaba la historia de la salvación, la vida de Jesús, el amor de Dios, el perdón de los pecados y la promesa de una vida eterna donde no habría esclavitud ni dolor. Sus palabras eran un bálsamo para sus almas heridas, una semilla de esperanza en un terreno árido. Celebraba los sacramentos con devoción. Bautismos multitudinarios, a menudo bajo la sombra de un gran árbol o junto a un arroyo, devolviendo a cada alma su nombre y su identidad cristiana. Confesaba a quienes, entre lágrimas, derramaban el peso de sus pecados y sufrimientos. Unía en matrimonio a parejas que habían sido separadas y luego reunidas, o que encontraban el amor en medio de la adversidad, dándoles la bendición de Dios para formar una familia. Su enfoque era siempre pastoral, cercano, con la paciencia de un padre y la humildad de un siervo. Pero esta labor no estuvo exenta de desafíos y oposición. Pedro Claver, con su celo radical, a menudo chocaba con la mentalidad de la época.
Los negreros y algunos colonos lo veían como una molestia, alguien que perdía el tiempo con meras mercancías, e incluso que perjudicaba el negocio al infundirles ideas de dignidad. Padre Claver, ¿por qué pierde su tiempo con esta gente? Son salvajes, no tienen alma, le espetaban algunos, con desprecio. A lo que él, con mansedumbre pero firmeza, respondía: cada uno de ellos es un hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. Y por ellos, daré mi vida. Incluso dentro de su propia orden, algunos compañeros no comprendían su excesiva dedicación, su olor a esclavo, su ir más allá de los límites esperados de un jesuita. Sin embargo, la fuerza de su fe y su perseverancia eran inquebrantables. Él no buscaba la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Su única motivación era el amor a Cristo, a quien veía reflejado en cada rostro sufrido. Y así, contra viento y marea, construyó una verdadera comunidad de fe entre los esclavos, dándoles no solo consuelo espiritual, sino también un sentido de pertenencia y dignidad que el sistema esclavista intentaba arrebatarles. Él fue la voz de Dios en su desamparo, y sus manos, las manos de Cristo que sanaban y bendecían. Milagros y testimonios de amor radical. La vida de San Pedro Claver estuvo marcada por un sinfín de episodios que para muchos fueron milagros, y para él, simplemente manifestaciones del amor de Dios. No buscaba la fama, pero su amor radical y su entrega incondicional atraían la gracia divina de formas extraordinarias. Su presencia por sí sola era un milagro para aquellos que no conocían más que el látigo y la desesperación. Se cuenta que su toque tenía un poder sanador. Un esclavo, desahuciado por las enfermedades traídas en el viaje, agonizaba en una cabaña insalubre. Pedro Claver llegó, le limpió las llagas, le dio de beber y le habló de Jesús. Tras bautizarlo, se quedó a su lado, orando con fervor. Al día siguiente, para asombro de todos, el esclavo mostró signos de recuperación, y con el tiempo, recobró su salud. No fue una curación instantánea, sino un proceso de restauración que muchos atribuyeron a la intervención divina a través de las manos compasivas del sacerdote. Otro testimonio recurrente era su capacidad para interceder en momentos de sequía, un flagelo en las tierras caribeñas. La gente acudía a él, desesperada, pidiéndole que orara por lluvia. Pedro, con su fe inquebrantable, se arrodillaba y oraba con todo su corazón. Y en más de una ocasión, las nubes se reunían y derramaban el agua tan ansiada, para el alivio de los cultivos y la gente. Estos eventos, aunque no espectaculares como los milagros bíblicos, eran interpretados por el pueblo como signos de la especial predilección de Dios por su apóstol de los esclavos. Su humildad era legendaria. Un día, visitando a los enfermos en una choza, encontró a un esclavo postrado, con un cuerpo cubierto de llagas que despedían un olor fétido. Todos los demás habían huido. Pedro, sin dudarlo, se arrodilló, tomó la cabeza del esclavo entre sus manos y bebió el líquido purulento de sus heridas, en un acto supremo de amor y de identificación con Cristo sufriente. Un testigo horrorizado le preguntó: «Padre, ¿cómo pudo hacer eso?». Pedro, con una sonrisa serena, respondió: «En él vi el rostro de mi Señor». Este acto, más allá de ser un milagro de curación física, fue un milagro de amor que trascendió toda repugnancia humana, un testimonio impactante de su capacidad para ver a Cristo en cada persona, sin importar su condición. Un compañero incondicional en sus últimos años fue su propio esclavo, Francisco, a quien había liberado pero que se quedó a su lado por devoción. Francisco no solo lo asistía en sus viajes, sino que también fue testigo de su vida ascética, de sus largas noches de oración y de sus penitencias, que ofrecía por la redención de los esclavos. La relación entre Pedro y Francisco era un reflejo de la hermandad y el respeto mutuo, un anticipo de un mundo donde la esclavitud sería abolida y donde todos serían reconocidos como iguales ante Dios. Pedro Claver no solo predicaba el amor, lo encarnaba en cada gesto, en cada mirada, en cada aliento. Él fue un faro, un testimonio vivo de la caridad, en un tiempo donde la humanidad se había extraviado. La última enfermedad y el adiós del apóstol. Después de casi 40 años de entrega incondicional, de incansables viajes, de noches sin dormir y de un trabajo extenuante en las condiciones más deplorables, la salud de San Pedro Claver comenzó a resentirse. El cuerpo, que había sido instrumento de tanta gracia, empezó a ceder. Los últimos 4 años de su vida, a partir de 1650, fueron un calvario de sufrimiento físico, una última purificación. Una enfermedad debilitante lo postró, dejándolo paralizado y apenas capaz de moverse o hablar. El hombre que había servido a miles de enfermos, ahora era el quien necesitaba cuidado. Aquí se presenta una paradoja dolorosa.
Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, fue confinado a su celda, y su cuidado recayó en un joven esclavo que le asignó su orden. Sin embargo, este esclavo, quizás resentido por su propia condición o simplemente abrumado por la tarea, no siempre dispensó a Pedro la misma compasión y ternura que el santo había ofrecido a incontables moribundos. Se cuenta que a menudo lo dejaba solo, sin alimento ni agua, ignorando sus llamados. Pedro, el que había limpiado las llagas de otros, ahora sufría en silencio con las suyas, el que había dado de beber, padecía la sed. Este periodo de su vida, aunque oscuro y doloroso, se convirtió en su ofrenda final. Él, que había sido la voz de los sin voz, ahora apenas podía emitir un murmullo. Él, que había sido las manos que sanaban, ahora no podía moverse. Lo aceptó todo con una paciencia heroica, viendo en este sufrimiento una forma más de unirse a Cristo en la cruz y a sus amados esclavos en su desamparo. Era su última catequesis, un testimonio vivo de la fe y la perseverancia hasta el último aliento. Nunca se quejó, nunca mostró rencor. Su amor por Dios y por los hombres era tan grande que trascendía incluso la ingratitud y la indiferencia. Finalmente, el 8 de septiembre de 1654, en la festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María, el alma de Pedro Claver se elevó al cielo. La noticia de su muerte se extendió por Cartagena como un reguero de pólvora. Y la reacción fue unánime y conmovedora. No fueron solo los jesuitas, ni los colonos, quienes acudieron, fueron los esclavos, los pobres, los marginados, quienes lloraron su partida. Ellos, los abandonados, a quienes había entregado su vida, sabían que habían perdido a su protector, a su padre, a su apóstol. Las calles se llenaron de gente humilde que quería ver por última vez el rostro de quien los había mirado con amor cuando nadie más lo hacía. Su cuerpo fue expuesto en la iglesia del Colegio de la Compañía, y una multitud inmensa desfiló ante él. Todos querían un trozo de su vestimenta, un recuerdo del santo que había caminado entre ellos. Pedro Claver se había ido, pero el legado de su amor incondicional ya estaba sembrado profundamente en los corazones de Cartagena y en la historia de la fe. No había necesitado grandes poderes, ni una elocuencia arrolladora, solo un corazón ardiente de caridad y una voluntad férrea de servir a Cristo en el más pequeño de sus hermanos. Un legado imperecedero, de la santidad al apóstol de los esclavos. La muerte de San Pedro Claver no fue el final, sino el comienzo de su reconocimiento universal. El clamor popular lo había elevado a los altares mucho antes de que la Iglesia oficial lo hiciera. Desde el momento de su fallecimiento, en Cartagena, fue venerado como santo. Sus milagros continuaron después de su muerte, atrayendo a peregrinos a su tumba y consolidando su fama de santidad. Su vida, un testimonio tan radical de caridad cristiana, no podía quedar en el olvido. La Iglesia católica, siempre cuidadosa en sus procesos, inició la investigación de su vida y virtudes. Pasaron los siglos, pero la memoria de Pedro Claver no se desvaneció, al contrario, se hizo más fuerte. Finalmente, en 1850, el Papa Pío IX lo beatificó, reconociendo oficialmente su santidad y permitiendo su veneración. Y tan solo 38 años después, en 1888, el Papa León XIII lo canonizó, declarándolo santo, junto a su mentor espiritual, San Alfonso Rodríguez. Fue un hermoso reconocimiento de la providencia divina, que uniera en santidad a quien sembró la semilla de la vocación y a quien la hizo florecer en la tierra más árida. Pero León XIII fue más allá. En 1896, lo declaró patrono universal de las misiones entre los negros, un título que resonaba con fuerza y que recordaba al mundo la misión primordial de Pedro Claver. Hoy, sus restos se veneran en la magnífica Basílica de San Pedro Claver en Cartagena, un lugar de peregrinación, un santuario que no solo guarda sus reliquias, sino que también preserva su memoria y su legado en el corazón de la ciudad que tanto amó. El mensaje de San Pedro Claver es más relevante que nunca en nuestros días. Aunque la esclavitud en su forma histórica ha sido abolida, el mundo sigue plagado de nuevas formas de esclavitud. La trata de personas, la explotación laboral, la esclavitud sexual, la xenofobia, el racismo, la indiferencia ante el sufrimiento del otro. La vida de Claver nos interpela: ¿dónde están nuestros muelles hoy? ¿Quiénes son los esclavos de nuestro tiempo? Él nos enseña que el amor no tiene fronteras, que la dignidad humana es innegociable, y que nuestra fe debe traducirse en acción concreta por la justicia y la caridad. San Pedro Claver fue un profeta en su tiempo, un hombre que se atrevió a ver a Cristo en los más despreciados y a amarlos con un amor que desafió todas las convenciones. Su ejemplo nos invita a mirar con ojos compasivos, a escuchar con corazón abierto y a actuar con valentía ante la injusticia.
Él nos recuerda que cada ser humano es sagrado y que nuestro llamado cristiano es a ser esclavos de los esclavos, de hoy, llevando luz a la oscuridad y esperanza a la desesperación. Oración final. Oh, San Pedro Claver, apóstol de los esclavos y siervo incansable de Cristo, tú que te inclinaste sobre el abismo del sufrimiento humano para restaurar la dignidad y sembrar la esperanza, intercede por nosotros. Enséñanos a ver el rostro de Jesús en los olvidados de nuestro tiempo, en los marginados, los explotados, los migrantes, los oprimidos. Concédenos la valentía de tu fe, la ternura de tu caridad y la perseverancia de tu espíritu para luchar contra toda forma de injusticia y egoísmo. Que tu ejemplo inspire en nuestros corazones un amor radical que no tema mancharse las manos por el hermano, y que seamos instrumentos de tu paz y tu consuelo en un mundo sediento de verdad y compasión. Amén. Si la historia de San Pedro Claver ha tocado tu corazón, comparte este vídeo y déjanos un comentario contándonos qué aspecto de su vida te inspiró más. No olvides suscribirte para más historias de fe y esperanza. Que la paz de Dios te acompañe siempre.